Un joven ayudó a una anciana en la notaría sin saber que su hijo millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aire acondicionado apenas funcionaba. Aquella sofocante mañana de enero en la notaría del centro de Ciudad de México. Carlos ajustó la carpeta desgastada bajo el brazo, consultando una vez más el número de su turno, 247. En el panel electrónico parpadeaba la atención 198. Suspiró calculando mentalmente cuánto tiempo más tendría que esperar allí. Cada minuto lejos de casa era un minuto de preocupación por su madre, que aunque debilitada insistía en decir que estaba bien sola. El joven de 23 años pasó la mano por su cabello oscuro y despeinado, tratando de organizar sus pensamientos. El documento que necesitaba autenticar era vital. Sin él, perdería el plazo para la beca de estudios que podría cambiar su vida. Después de años editando videos como freelancer y estudiando cine de forma autodidacta, finalmente había surgido una oportunidad real de formación profesional. Pero el costo de la documentación no estaba en sus planes, así como tampoco los nuevos medicamentos que su madre necesitaba. Fue cuando notó, algunas sillas adelante, a una señora de cabello gris que parecía perdida. Sostenía varios papeles con manos temblorosas, mirando alrededor como si buscara ayuda. Las personas pasaban junto a ella, absortas en sus propios problemas. Carlos observó cuando ella intentó levantarse, tambaleándose ligeramente, y sus documentos se esparcieron por el suelo. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se acercó a ella. «Déjeme ayudarla, señora», dijo agachándose para recoger los papeles. La anciana lo miró con ojos empañados de gratitud. «Ay, hijo, muchas gracias. Estoy tan confundida con todo esto, ni siquiera sé qué necesito hacer primero», confesó. Ella con una sonrisa frágil. «No se preocupe, ¿puedo revisar sus documentos y ayudarla a organizarlos?», ofreció Carlos, sorprendiéndose por su propia disposición en medio de su prisa. La señora, que se presentó como Dolores, aceptó la ayuda con visible alivio. Carlos comenzó a separar los papeles, explicando con paciencia el proceso para cada documento. No se percató, pero del otro lado del salón un hombre de traje impecable observaba la escena con particular interés. «Eres muy amable», dijo Dolores, su voz cargando una emoción que Carlos no logró descifrar. Hoy en día es raro encontrar personas así que paran su vida para ayudar a un extraño. Carlos sonrió pensando en su propia madre. «No es nada, doña Dolores. Solo estoy haciendo lo que me gustaría que hicieran por mi madre, si ella estuviera sola necesitando ayuda». El hombre de traje, que continuaba observando discretamente, se acomodó en su silla, algo en la escena tocando una cuerda sensible en su interior endurecido. Había algo familiar en aquel muchacho, algo que le incomodaba de una forma que no sabía explicar. Mientras ayudaba a Dolores, Carlos perdió su turno de atención, pero no le importó. Había algo reconfortante en la gratitud sincera de aquella señora, algo que le hacía olvidar momentáneamente sus propias preocupaciones. Cuando finalmente logró organizar todos los documentos y explicarle cada procedimiento necesario, Dolores sostuvo sus manos con fuerza sorprendente. «Me recuerdas a alguien», dijo ella, sus ojos fijos en los de él, con una intensidad desconcertante. Alguien que conocí hace mucho tiempo, que tenía esa misma mirada amable. Carlos sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna. Había algo en la mirada de ella que parecía atravesar su alma, como si conociera secretos que ni él mismo sabía que guardaba. Antes de que pudiera responder, Dolores sacó una tarjeta de su bolso. «Me gustaría agradecerte apropiadamente. ¿Qué tal un café? Esta es mi dirección. Mañana, a las 3 de la tarde», ofreció, extendiéndole la tarjeta con una dirección en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Carlos dudó por un momento, pero algo en la sonrisa de ella le hizo aceptar. Guardó la tarjeta en su bolsillo, sin imaginar que aquel simple gesto de bondad en una notaría abarrotada estaba a punto de desenterrar secretos enterrados hace mucho tiempo, conectando vidas de maneras que jamás podría imaginar.
Carlos contempló el imponente portón de la mansión, verificando una vez más la dirección en la tarjeta. La colonia Las Lomas exhibía sus casas lujosas como joyas en una vitrina, y allí estaba él, con sus jeans gastados y la misma carpeta desgastada del día anterior. Por un momento, consideró dar media vuelta, pero el recuerdo de la mirada de doña Dolores lo hizo tocar el timbre. El jardín que se reveló cuando el portón se abrió hizo que su corazón diera un salto. Un antiguo ahuehuete dominaba el centro del terreno, sus hojas bailando suavemente con la brisa de la tarde. Carlos sintió una familiaridad inexplicable con aquel lugar, como si ya hubiera estado allí en un sueño. ¡Qué distante! ¡Viniste! La voz de Dolores lo arrancó de sus pensamientos. Ella lo esperaba en la puerta principal, más elegante que el día anterior, pero con la misma sonrisa acogedora. «Entra, por favor. El café ya está servido en el jardín». Mientras caminaban por el jardín bien cuidado, Carlos no podía contener la sensación de déjà vu que lo consumía. Cada paso parecía despertar fragmentos de memorias que no sabía poseer. La mesa puesta bajo el ahuehuete solo intensificó esa sensación. «Este árbol», murmuró casi para sí mismo, «me recuerda algo». Dolores lo observaba con un brillo especial en los ojos. Los ahuehuetes tienen esa capacidad de guardar historias, ¿no es cierto? Este ha sido testigo de muchas a lo largo de los años. Antes de que pudieran profundizar en la conversación, pasos firmes sonaron en el camino de piedras. El hombre de traje de la notaría apareció, deteniéndose abruptamente al ver a Carlos. Sus ojos se agrandaron por un instante, como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, no sabía que tendríamos visitas», dijo él, su voz controlada enmascarando la sorpresa. «Miguel, este es Carlos, el joven que me ayudó ayer en la notaría». «Carlos, este es mi hijo». Dolores hizo las presentaciones con una casualidad que parecía ensayada. El apretón de manos entre los dos hombres fue formal, pero cargado de una tensión inexplicable. Miguel se sentó con ellos, sus ojos alternando entre Carlos y su madre, como si intentara descifrar un rompecabezas invisible. La conversación fluyó sorprendentemente bien, a pesar de la incomodidad inicial. Carlos habló sobre su trabajo con edición de videos, sus estudios autodidactas, en cine, y sus sueños de contar historias a través de las lentes de una cámara. Miguel, contra su propia voluntad, se vio interesado en las palabras del muchacho, especialmente cuando Carlos mencionó un documental que estaba produciendo sobre personas comunes con historias extraordinarias. «¿Y tu familia?», preguntó Miguel, repentinamente, interrumpiendo una explicación sobre técnicas de edición. Carlos vaciló por un momento. «Somos solo mi madre y yo ahora. Mi padre», hizo una pausa, eligiendo las palabras, «nos dejó cuando yo era muy pequeño». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Dolores apretó la servilleta en su regazo con fuerza, su rostro súbitamente pálido. Miguel notó la reacción de su madre, su expresión endureciéndose. «¿Sabes, Carlos?», Dolores rompió el silencio, su voz ligeramente temblorosa. «Este jardín tiene historias maravillosas. El antiguo jardinero que cuidaba de aquí era un hombre extraordinario. Solía decir que cada flor tenía su propia historia que contar». Carlos sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. Algo en la manera como ella hablaba del jardinero tocaba una cuerda profunda en su memoria, como una música medio olvidada que se negaba a revelarse completamente. Miguel se levantó abruptamente. «Necesito volver a la oficina. Fue un placer». «Carlos», dijo, su voz profesional apenas disfrazando una perturbación interior. Cuando Miguel se alejó, Dolores tomó la mano de Carlos sobre la mesa. «Me gustaría que vinieras más veces. Este jardín necesita más historias como las tuyas». Carlos miró nuevamente al ahuehuete, sus hojas susurrando secretos que parecían querer revelarse. Algo más grande de lo que él podía comprender. Estaba comenzando allí, bajo aquel árbol antiguo que parecía guardar mucho más que sombra en sus ramas centenarias. En el pequeño departamento que compartía con su madre, Carlos revolvía una antigua caja de fotografías. La visita a la mansión de Las Lomas había despertado en él una inquietud que no podía nombrar.
Entre retratos descoloridos y momentos congelados en el tiempo, buscaba respuestas para preguntas que aún no sabía formular. ¿Qué estás buscando con tanta concentración?, preguntó su madre Luisa desde la puerta de la habitación. Incluso con la salud debilitada, mantenía en los ojos aquel brillo característico de quien guarda historias profundas. «No lo sé bien, mamá», respondió Carlos, pasando la mano por su cabello en un gesto ansioso. «Conocí a una señora ayer y hoy visité su casa. Había algo familiar en aquel lugar, principalmente en el jardín, como si ya hubiera estado allí antes». Luisa se acercó despacio, sentándose en el borde de la cama. Sus ojos recorrieron las fotografías esparcidas, deteniéndose por un momento en cada una de ellas. «A veces la memoria guarda cosas que ni imaginamos», dijo, su voz cargando un tono que Carlos no logró descifrar. Fue entonces cuando lo encontró, en el fondo de la caja, medio escondida entre otros papeles, una fotografía que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. En ella un bebé, que reconoció como él mismo, estaba en brazos de una mujer que, aunque más joven, era inconfundiblemente Doña Dolores. «Mamá». Su voz salió casi como un susurro. «¿Quién es esta mujer sosteniéndome?». Luisa tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas, no derramadas. «¿Dónde estuviste hoy, Carlos?», preguntó ella, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «En casa de una señora llamada Dolores, en Las Lomas. Tiene un hijo, un empresario». Carlos hizo una pausa, observando la reacción de su madre. «Mamá, ¿por qué tengo una foto en brazos de ella cuando era bebé?». Luisa se levantó con dificultad, caminando hasta la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en 1900, aquel pequeño departamento. «Tu padre», comenzó ella, su voz entrecortada, «trabajó en esa casa por muchos años, era el jardinero». La revelación golpeó a Carlos como un rayo. De repente, la sensación de familiaridad con el jardín, el ahuehuete, todo tenía sentido. Pero aún había mucho más por revelar. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó, tratando de controlar la confusión de emociones que lo dominaba. «Algunas historias», respondió Luisa, volteándose para mirarlo de frente, «son como semillas profundas, necesitan del momento adecuado para brotar». Carlos miró nuevamente la fotografía. Había algo en la sonrisa de Dolores, en la forma como lo sostenía, que sugería más que una simple relación entre patrona e hijo de empleado. «Ella era mi madrina, ¿verdad?». Luisa asintió lentamente. «Tu madrina y mucho más que eso. Fue quien ayudó a cuidarte en tus primeros años, mientras yo trabajaba en 2 empleos. Fue ella quien...». La voz de Luisa falló, y Carlos se dio cuenta de que había mucho más en aquella historia de lo que imaginaba. Se levantó y abrazó a su madre, sintiéndola temblar ligeramente en sus brazos. «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué nos alejamos de ellos?». «Tu padre», Luisa respiró profundo, «descubrió algo importante en esa casa, algo que lo cambió todo. Pero esa es una historia para otro momento. No estás listo para escucharlo todo aún». Carlos quería insistir, pero el celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Dolores. «Querido, me gustaría que vinieras a cenar con nosotros mañana. Hay mucho de lo que necesitamos hablar». Mirando la pantalla del celular y luego la fotografía en sus manos, Carlos sintió que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. El jardín de la mansión, que antes parecía apenas un escenario bonito, ahora se revelaba como el escenario de una historia mucho mayor de lo que él podría imaginar. Miguel observaba la ciudad a través de la ventana de su oficina en el último piso del edificio corporativo. El atardecer pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados, pero su mente estaba lejos de aquella vista espectacular. Desde el encuentro con Carlos en el jardín de su casa, una inquietud creciente lo consumía. «Señor», su madre, «se está en la línea», anunció su secretaria por el interfono. Él vaciló por un momento antes de contestar. «Mamá, Miguel, necesitamos hablar». La voz de Dolores sonaba más seria de lo normal. «Invité a Carlos a cenar mañana».
Un silencio pesado se instaló en la línea. Miguel pasó la mano por su rostro, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Por qué estás haciendo esto, mamá? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Porque algunas deudas necesitan ser pagadas, hijo mío. Algunos silencios necesitan ser rotos. Miguel se levantó, caminando hasta un antiguo armario de caoba en la esquina de la sala. Dentro de él, una carpeta amarillenta guardaba documentos que nunca tuvo el valor de abrir completamente. Es sobre el jardinero, ¿verdad? Sobre lo que pasó en aquella época. Sobre eso y mucho más, respondió Dolores. Miguel, ¿recuerdas las tardes que pasabas en el jardín cuando eras niño? La pregunta lo tomó por sorpresa. Fragmentos de memoria comenzaron a surgir. Tardes soleadas, bajo el ahuehuete. Historias siendo contadas, risas de niño. Vagamente, respondió, pero su voz traicionó la emoción contenida. Había un niño que te leía historias, continuó Dolores, su voz suave. Un niño algunos años mayor, hijo del jardinero. Miguel sintió su corazón acelerarse. La imagen comenzó a formarse en su mente. Un chico de cabello oscuro sentado bajo el ahuehuete, con un libro viejo en las manos. «¿Carlos?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», confirmó Dolores. «Ustedes eran inseparables en aquella época, hasta que todo cambió». Miguel jaló una silla y se sentó pesadamente. Los recuerdos ahora fluían como un río después de la ruptura de una presa. «¿Por qué nunca me contaste esto antes?» «Porque yo misma estaba huyendo de la verdad, hijo. Después de que tu padre asumió el control total de la empresa, después de que el padre de Carlos se fue, no supe lidiar con la culpa». «¿Qué culpa, mamá?» «La culpa de haber permanecido en silencio cuando debería haber hablado, de haber permitido que la ambición de tu padre destruyera vidas». Miguel abrió la carpeta sobre su escritorio. Entre los documentos antiguos, una foto se escapó. 2 niños sonriendo bajo un ahuehuete, un libro abierto entre ellos. Su corazón se apretó. A sentirse reconocerse a sí mismo y a Carlos, mucho más jóvenes, en un momento de pura inocencia. «Mañana», continuó Dolores, «comenzaremos a reparar los errores del pasado. Necesitas estar allí, Miguel, no solo por Carlos o por mí, sino por ti mismo». Después de colgar el teléfono, Miguel permaneció por largo tiempo mirando la fotografía. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos enterrados hace mucho. El niño que leía historias, el jardín que fue testigo de tantos momentos, los secretos guardados por tanto tiempo, todo comenzaba a tener sentido. En su escritorio, junto a la foto, la carpeta contenía documentos que podrían cambiarlo todo. Contratos antiguos, informes financieros, cartas nunca enviadas. Miguel sabía que la cena del día siguiente sería más que un simple reencuentro. Sería el momento de enfrentar verdades que su padre y él mismo habían intentado enterrar por tanto tiempo. Tomó el teléfono nuevamente, pero esta vez para hacer una llamada diferente. «Doctor Martínez, necesito que prepare todos los documentos sobre la reestructuración de la empresa de 1995. Sí, todos ellos. Es hora de corregir algunos errores del pasado». La cena en la mansión de las Lomas tenía un aire de solemnidad que hacía que el corazón de Carlos latiera más fuerte. La mesa estaba puesta con una elegancia calculada, cristales y porcelanas reflejando la luz suave de los candelabros. Dolores ocupaba la cabecera, vestida con una dignidad que parecía cargar el peso de décadas. Miguel, en su traje impecable, mantenía los ojos fijos en su plato, como si buscara respuestas en el diseño de la porcelana. «Antes de comenzar», dijo Dolores, su voz rompiendo el silencio denso, «hay algo que necesito mostrarles». Hizo un gesto, y una empleada trajo una caja antigua de madera, tallada con motivos florales. Carlos reconoció inmediatamente el patrón de los tallados. Eran flores de jazmín, las mismas que su padre cultivaba con tanto cariño en el jardín. Su corazón dio un salto cuando Dolores abrió la caja, revelando un conjunto de cartas amarillentas y un diario antiguo. «Este diario», comenzó ella,
sus manos temblando levemente al tocar el cuaderno de tapa gastada. Pertenecía a tu padre. Carlos. Antonio me lo confió días antes de irse, junto con estas cartas. Miguel se enderezó en su silla, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y aprensión. Mamá, ¿estás segura de que debemos...? Silencio, Miguel, interrumpió Dolores con una firmeza sorprendente. Ya guardamos demasiados secretos. Volviéndose hacia Carlos, continuó. Tu padre no era solo nuestro jardinero, era el guardián de verdades que cambiaron muchas vidas. Carlos tomó el diario con reverencia, sintiendo el peso de sus páginas como si cargara el propio pasado en sus manos. Al abrirlo, una fotografía cayó sobre la mesa. En ella, su padre estaba junto a un hombre que se parecía mucho a Miguel, pero mayor, presumiblemente su padre. Tu padre descubrió irregularidades en los negocios de la empresa, explicó Dolores, su voz cargada de emoción. Documentos que no deberían existir estaban enterrados en el jardín, bajo los rosales. Antonio los encontró accidentalmente mientras replantaba las flores. Miguel se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana que daba al jardín. Entonces era eso lo que había en esa carpeta que mi padre guardaba con tanto celo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Tu padre, continuó Dolores mirando a Carlos, era un hombre íntegro. Vino a mí, me mostró lo que había encontrado, me pidió consejo, mi ayuda para hacer lo correcto. Carlos hojeaba el diario con dedos temblorosos, encontrando páginas y páginas escritas con la caligrafía familiar de su padre. Relatos detallados, sobre documentos encontrados, conversaciones escuchadas, preocupaciones crecientes sobre el rumbo que las cosas estaban tomando. ¿Y qué pasó?, preguntó Carlos, su voz apenas conteniendo la emoción. Dolores cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Les fallé a todos ustedes. Por miedo, por cobardía, me callé cuando debería haber hablado. Tu padre decidió confrontar a mi esposo, exponer todo lo que había descubierto. Miguel volvió a la mesa, sus ojos enfocados en las cartas esparcidas. Fue cuando él desapareció, completó, su voz cargada de una comprensión tardía. Tu padre no simplemente se fue, Carlos, reveló Dolores, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Fue forzado a irse, amenazado, y su voz falló. Yo permití que eso sucediera. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Dolores era como una pieza de un rompecabezas doloroso encajándose. Las tardes en el mismo jardín, las historias que leía a Miguel, la desaparición repentina de su padre, todo comenzaba a tener un terrible sentido. Pero él dejó algo más, dijo Dolores, sacando un sobre sellado de la caja. Una carta que debía ser entregada cuando cumplieras 25 años. El momento ha llegado, Carlos, es hora de que conozcas toda la verdad. El sobre pesaba en sus manos como plomo. En el frente, con la caligrafía inconfundible de su padre, estaba escrito: para mi hijo Carlos, cuando sea tiempo de entender. Con manos temblorosas, Carlos abrió el sobre. El papel tenía aquel olor característico del tiempo, y las palabras escritas con tinta azul ya un poco descolorida parecían pulsar ante sus ojos. La voz de su padre, ausente por tantos años, finalmente resonaría a través de aquellas páginas. Mi querido hijo, comenzaba la carta, si estás leyendo estas palabras, significa que llegó el momento que tanto temí y al mismo tiempo esperé. El momento en que serías capaz de comprender no solo lo que sucedió, sino también por qué algunas decisiones tuvieron que ser tomadas. Miguel y Dolores permanecían en silencio absoluto, respetando aquel momento sagrado entre padre e hijo, aunque fuera a través del tiempo y del papel. El jardín que cuidé por tantos años, continuaba la carta, no era solo un lugar de flores y árboles. Era un lugar de historias, de secretos, de verdades enterradas tan profundamente como las raíces del viejo ahuehuete. Mientras tú crecías, jugando con el joven Miguel, descubriendo el mundo a través de los libros que le leías, yo descubría una realidad mucho más sombría bajo aquella aparente perfección. Carlos necesitó hacer una pausa.
sus emociones, amenazando con desbordarse. Miguel se acercó colocando una mano en su hombro en un gesto sorprendentemente solidario. Los documentos que encontré, proseguía la carta, revelaban un esquema complejo de desvíos y fraudes, pero no era solo eso lo que me preocupaba. Era el impacto que aquellas acciones tenían sobre personas reales, empleados despedidos injustamente, familias destruidas, vidas arruinadas. No podía simplemente fingir que no había visto nada. Dolores sollozó suavemente, sus manos apretando un pañuelo con fuerza. Confronté al señor Eduardo, padre de Miguel, pensando ingenuamente que entendería, que haría lo correcto. Pero el poder y el dinero ya habían corrompido su alma hace mucho tiempo. Fui amenazado, no solo yo, sino también tú y tu madre. La elección que me dieron era simple: irme en silencio o ver a mi familia destruida. Miguel se alejó bruscamente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mi padre, murmuró, su voz embargada por el descubrimiento de la verdad sobre el hombre que tanto había admirado. Pero antes de irme, continuaba la carta, hice copias de todo. Guardé pruebas, documentos, evidencias. No para venganza, hijo mío, sino para justicia. Entregué todo a doña Dolores junto con este diario. Ella prometió guardarlos hasta que llegara el momento adecuado, el momento en que estuvieras listo para conocer la verdad y lo suficientemente fuerte para decidir qué hacer con ella. Carlos miró a Dolores, quien asintió silenciosamente, confirmando cada palabra. Lo que más me duele, continuaba la carta, no es haber perdido mi trabajo o haber sido forzado a dejar el lugar que amaba. Es saber que tuve que alejarme de ti, hijo mío, perder la oportunidad de verte crecer, de guiarte, de estar a tu lado. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar, en tu futuro. Las últimas palabras de la carta hicieron que Carlos contuviera la respiración. Ahora te corresponde a ti decidir qué hacer con esta verdad. No busques venganza, busca justicia, no alimentes el odio, cultiva la comprensión. Como siempre enseñé en el jardín, a veces es necesario podar para que nuevas flores puedan nacer. Con todo mi amor, tu padre, Antonio. Un silencio profundo cayó sobre la sala después de que Carlos terminó de leer. Las palabras de Antonio flotaban en el aire como un testamento no solo de injusticia, sino también de amor y esperanza. Miguel estaba visiblemente afectado, su postura rígida de empresario completamente deshecha ante las revelaciones sobre su padre. Hay una cosa más, dijo Dolores, sacando un último sobre de la caja. Son las pruebas que tu padre mencionó. Guardé todo exactamente como prometí. Ahora les corresponde a ustedes dos decidir qué hacer con ellas. La oficina de Miguel parecía más pequeña aquella mañana, como si las paredes estuvieran cerrándose a su alrededor. Sobre su escritorio, los documentos que Dolores había entregado formaban una montaña de verdades incómodas que ya no podía ignorar. Cada página revelaba más detalles sobre las acciones de su padre, Eduardo, y sobre el imperio empresarial que había heredado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, quien había solicitado una reunión formal a través de su secretaria. Al entrar, el joven llevaba su inseparable carpeta desgastada y una cámara profesional colgada al cuello. «Gracias por recibirme», dijo Carlos, su voz cargando una seriedad que Miguel aún no había presenciado. «¿Cómo podría negarme?», respondió Miguel indicando la silla frente a él. «Después de todo lo que descubrimos». Carlos colocó su cámara sobre el escritorio con cuidado. «Estoy finalizando un documental», comenzó, sus ojos fijos en Miguel, sobre historias de personas comunes que enfrentaron injusticias corporativas. Comencé este proyecto antes de saber sobre mi padre, pero ahora quieres incluir tu propia historia, completó Miguel entendiendo inmediatamente la implicación. «Nuestra historia», corrigió Carlos. «No vine aquí para amenazar o chantajear, vine a proponer algo diferente». Miguel se levantó, caminando hasta la ventana.
Allá abajo la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en lo alto de aquel edificio empresarial. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Una oportunidad de redención, respondió Carlos, también poniéndose de pie. No solo para tu familia, sino para todas las personas que fueron perjudicadas por las acciones de tu padre. Los documentos que mi padre dejó muestran que muchas familias lo perdieron todo. Miguel se volvió hacia Carlos, su expresión una mezcla de conflicto y resolución. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? ¿Una investigación completa, restituciones, cambios estructurales en la empresa? Esto podría sacudir todo el grupo empresarial. ¿Y no debería?, cuestionó Carlos, su voz firme pero no acusatoria. Tu padre construyó este imperio sobre secretos e injusticias, pero tú, Miguel, tienes la oportunidad de reconstruirlo sobre una base diferente. El empresario tomó uno de los documentos sobre su escritorio. Era un informe detallado sobre empleados despedidos injustamente. Entre ellos estaba el nombre de Antonio, padre de Carlos, con una anotación manuscrita de Eduardo. Elemento peligroso, necesario remover. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Miguel, su voz temblando levemente. Mis recuerdos más felices de la infancia son de aquellas tardes en el jardín, escuchándote leer historias. Tu padre siempre nos traía limonada, ¿recuerdas? Y ahora descubro que, mientras vivíamos esos momentos de inocencia, mi propio padre planeaba destruir a tu familia. Carlos se acercó a la ventana, quedando al lado de Miguel. Por eso necesito contar esta historia. No para exponer o destruir, sino para sanar, para mostrar que es posible elegir un camino diferente. ¿Cómo lo logra?, me preguntó Miguel, volteándose para mirarlo. ¿Cómo logras no sentir odio después de todo lo que descubriste? Porque mi padre me enseñó que el odio es como la mala hierba. Si la dejas crecer, termina sofocando todo lo que es bello en el jardín, respondió Carlos, una sonrisa triste bailando en sus labios. Además, míranos ahora. ¿Quién diría que aquellos niños que compartían historias bajo el ahuehuete se reencontrarían así? Miguel se sentó pesadamente en su silla, los últimos días de revelaciones pesando en sus hombros. ¿Qué necesitas de mí para tu documental? La verdad, respondió Carlos simplemente. Y tu disposición para hacer lo correcto, sin importar el costo. Sabes que esto generará un escándalo corporativo enorme, ¿verdad? Las acciones de la empresa se desplomarán, los inversionistas huirán, y personas que fueron injustamente tratadas finalmente recuperarán su dignidad, completó. Carlos, incluyendo a mi madre, que todavía necesita trabajar en 2 empleos para pagar sus tratamientos médicos. Miguel abrió un cajón y retiró una carpeta negra. Aquí hay algo que necesitas ver, dijo, entregándosela a Carlos. Son los documentos que encontré en la caja fuerte personal de mi padre. Hay más, mucho más de lo que tu padre llegó a descubrir. Luisa observaba por la ventana del hospital mientras la enfermera ajustaba su suero. La vista no era de las mejores, pero podía ver un pequeño jardín donde algunas flores insistían en brotar entre las grietas del concreto. Su pensamiento fue interrumpido por la llegada de una visita inesperada. Dolores. ¿Puedo pasar?, preguntó la elegante señora, parada en la puerta con un arreglo de jazmines en las manos, las mismas flores que Antonio tanto amaba cultivar. Luisa se acomodó en la cama, sus emociones en conflicto ante aquella presencia del pasado. Después de tantos años, Dolores, demasiado tiempo, admitió Dolores colocando las flores en un florero cerca de la ventana. Vine a pedir perdón, Luisa, por mi cobardía, por mi silencio, por todo lo que tú y tu familia sufrieron. La enfermera discretamente se retiró, dejando a las 2 mujeres solas con décadas de historias no contadas flotando entre ellas. Carlos me contó sobre los documentos, sobre la carta de Antonio, dijo Luisa, su voz suave pero firme. ¿Por qué guardaste todo esto por tanto tiempo? Dolores se sentó en la silla junto a la cama, sus manos entrelazadas en su regazo, demostrando su ansiedad. Por miedo, inicialmente, después por vergüenza, y finalmente por estar esperando el momento adecuado. Cuando Carlos estuviera preparado,
para lidiar con la verdad, y Miguel listo para hacer la diferencia. ¿Y crees que ese momento ha llegado? Míralos, Luisa, respondió Dolores, una sonrisa suave en sus labios. Carlos está usando su arte para dar voz a quienes fueron silenciados, y Miguel, por primera vez en su vida, está cuestionando el legado que heredó. Luisa cerró los ojos por un momento, recordando tiempos más simples, cuando su marido regresaba a casa oliendo a tierra y flores. Antonio siempre decía que el jardín tenía su propio tiempo para cada cosa, que no servía de nada forzar a una flor a brotar antes de tiempo. Era un hombre sabio, concordó Dolores, lágrimas brillando en sus ojos. Sabía que la verdad, como una semilla bien plantada, encontraría su camino hacia la luz en el momento adecuado. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Miguel, cargando una carpeta gruesa de documentos. Su rostro mostraba una determinación que recordaba mucho a su padre, pero había algo diferente en sus ojos, una compasión que Eduardo nunca había demostrado. «Disculpen la interrupción», dijo entrando a la habitación, «pero pensé que necesitaban saber. Acabo de salir de una reunión con el Consejo Administrativo. Presenté una propuesta de reestructuración completa de la empresa». «¿Qué tipo de reestructuración?», preguntó Luisa, tratando de sentarse, más erguida en la cama. «Una que comienza con el reconocimiento de todos los errores del pasado», respondió Miguel, abriendo la carpeta. «Creamos un fondo de compensación para todas las familias perjudicadas. Vamos a reintegrar a empleados despedidos injustamente con todos los derechos retroactivos. Y...» Hizo una pausa, mirando directamente a Luisa. «El primer caso que vamos a resolver es el suyo, doña Luisa, incluyendo la cobertura integral de todos sus tratamientos médicos». Luisa llevó la mano a su boca emocionada. Dolores se levantó y abrazó a su hijo, orgullosa de la decisión que había tomado. «Hay una cosa más», continuó Miguel. «Carlos está documentando todo el proceso, no solo para su película, sino para garantizar que esta historia nunca sea olvidada o repetida». «¿Y el consejo?», preguntó Dolores, preocupada por las repercusiones. «Algunos renunciaron inmediatamente», admitió Miguel. «Otros amenazaron con demandas, pero la mayoría entendió que esta es la única manera de seguir adelante, de transformar el legado de destrucción de mi padre en algo que realmente haga la diferencia». Luisa miró las flores de jazmín en la ventana, sus pétalos blancos brillando bajo la luz del sol de la tarde. Antonio siempre decía que hasta el jardín más descuidado puede florecer nuevamente, siempre que alguien tenga el coraje de arrancar las malas hierbas y plantar nuevas semillas. El sol de la mañana bañaba el jardín de la mansión de las Lomas con una luz diferente. Carlos ajustaba su cámara mientras observaba a un grupo de jardineros trabajando en la revitalización del espacio. El antiguo ahuehuete, testigo silencioso de tantas historias, parecía más vivo que nunca, sus hojas bailando suavemente con la brisa. «¿Estás captando bien la luz?», preguntó Miguel, acercándose con planos de paisajismo en las manos. Había cambiado el traje habitual por una camisa simple y jeans, las mangas arremangadas, revelando manos sucias de tierra. «Perfectamente», respondió Carlos, ajustando el enfoque. «Nunca imaginé verte así, ¿sabes? Con tierra en las manos, planeando un jardín». Miguel sonrió, un gesto que se volvía cada vez más natural en su rostro. «Ni yo, pero algo cambió desde que comenzamos a desenterrar la verdad. Es como si cada documento que revelamos, cada injusticia que comenzamos a corregir, me acercara más a este lugar». Los dos caminaron hasta un banco cerca del ahuehuete, donde Carlos había colocado su cámara para una toma en time-lapse del trabajo de restauración. El jardín estaba siendo completamente transformado, no para borrar el pasado, sino para honrarlo y construir algo nuevo sobre sus cimientos. «Encontré esto ayer», dijo Miguel, sacando un sobre arrugado del bolsillo. «Son notas de tu padre, sobre el jardín. Instrucciones detalladas sobre cada planta, cada cantero. Él no solo cuidaba flores, estaba construyendo una historia viva». Carlos tomó el sobre con reverencia. La caligrafía de su padre, familiar y reconfortante, detallaba con amor cada aspecto del jardín.
Las rosas blancas necesitan poda en luna menguante. Los jazmines deben ser plantados cerca del muro este, donde reciben el sol de la mañana. El ahuehuete, el viejo ahuehuete, es el corazón de este lugar. Sus raíces guardan más historias que cualquier libro. Estamos siguiendo cada una de esas instrucciones, explicó Miguel, señalando a los jardineros que trabajaban. Cuando el proyecto esté terminado, abriremos el jardín al público. Será un espacio de memoria, de sanación y de aprendizaje. Carlos enfocó su cámara en un cantero específico, donde jóvenes aprendices de jardinería recibían instrucciones de un profesor. Era parte del nuevo programa social de la empresa, un curso profesionalizante de jardinería y paisajismo para jóvenes de comunidades marginadas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Miguel, observando a los aprendices. Algunos de estos jóvenes son hijos de exempleados que fueron perjudicados en la época de mi padre. Ahora están aquí, aprendiendo el oficio que tu padre tanto amaba, construyendo su propio futuro. Una joven se acercó tímidamente a los dos, llevando un retoño de jazmín. Señor Miguel, encontramos más retoños de las flores originales de don Antonio. Sobrevivieron todos estos años, escondidos detrás del muro. Miguel sonrió a la chica. Plántenlos con cuidado, Laura. Esas flores son parte de nuestra historia. Carlos capturó el momento con su cámara. La joven aprendiz sosteniendo el retoño de jazmín, la sonrisa genuina de Miguel, el jardín renaciendo al fondo. Era una escena que su padre habría adorado presenciar. Las audiencias con los antiguos empleados comienzan la próxima semana, comentó Miguel, volviendo su atención hacia Carlos. Cada uno tendrá la oportunidad de contar su historia, de ser escuchado y, lo más importante, de recibir la compensación que merecen. ¿Y cómo está siendo la reacción del mercado?, preguntó Carlos, recordando las preocupaciones iniciales sobre el impacto financiero de las revelaciones. Las acciones cayeron en un primer momento, como era de esperar, admitió Miguel. Pero algo interesante sucedió. Cuando anunciamos el plan de reestructuración y compensación, cuando mostramos que estábamos comprometidos con la transparencia y la justicia, comenzamos a atraer un nuevo tipo de inversionista, personas y empresas que valoran la responsabilidad social y la gobernanza ética. Un grupo de mariposas pasó volando entre ellos, atraídas por las nuevas flores que comenzaban a brotar. Carlos bajó su cámara por un momento, absorbiendo el simbolismo de aquella escena. Mi padre siempre decía que un jardín es más que plantas y flores, dijo, su voz cargada de emoción. Es un lugar donde la vida encuentra su propio camino, donde el pasado y el futuro se encuentran en cada nueva semilla que brota. En la sala de proyección improvisada en el jardín de la mansión, una pantalla grande había sido montada entre las ramas del viejo ahuehuete. Sillas dispuestas en semicírculo acomodaban a un público diverso, ex empleados y sus familias, ejecutivos de la empresa, periodistas y curiosos que habían sido atraídos por la historia que comenzaba a circular en los medios. Luisa, ahora recuperada y sentada en la primera fila junto a Dolores, sostenía un ramo de jazmines. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y orgullo. Era la primera exhibición pública del documental de Carlos. ¿Nerviosa?, preguntó Dolores, sosteniendo la mano de la amiga reencontrada. Un poco, admitió Luisa. Es como si Antonio finalmente estuviera recuperando su voz a través de nuestro hijo. Las luces se apagaron suavemente y la primera imagen apareció en la pantalla. El jardín al amanecer, con el ahuehuete enmarcado por la luz dorada del sol naciente. La voz de Carlos, clara y emocionada, comenzaba la narración. Existen historias que necesitan ser contadas no para alimentar resentimientos, sino para sanar heridas. Esta es una de ellas, la historia de un jardín que guardó secretos, de un jardinero que plantó verdades y de cómo a veces necesitamos volver a nuestras raíces para encontrar el camino hacia adelante. El documental se desarrollaba con sensibilidad y fuerza. Intercalaba imágenes antiguas del jardín con testimonios emocionantes de ex empleados, documentos históricos y escenas de la transformación actual del espacio.
La historia de Antonio era el hilo conductor, pero no era una narrativa de acusación. Era un viaje de reconciliación y renacimiento. Miguel, sentado algunas filas atrás, observaba las reacciones del público. Vio lágrimas silenciosas, sonrisas de reconocimiento, expresiones de comprensión. En un momento particularmente conmovedor, cuando la cámara enfocaba las anotaciones de jardinería de Antonio, escuchó sollozos contenidos a su alrededor. En la pantalla, una secuencia mostraba el proceso de restauración del jardín, con los jóvenes aprendices trabajando junto a jardineros experimentados. La voz de Carlos explicaba: cada flor que plantamos aquí lleva una historia, cada cantero renovado es una oportunidad de recomenzar. Este ya no es solo un jardín, es un monumento vivo a la posibilidad de transformación. Dolores aparecía, en su testimonio, hablando por primera vez públicamente sobre su papel en la historia. Guardé aquellos documentos por años, cargando el peso del silencio, pero aprendí que algunas verdades son como semillas, necesitan el tiempo adecuado para germinar. El documental llegaba a su momento más impactante, la lectura de la carta de Antonio, hecha por Carlos, mientras imágenes del jardín restaurado se sucedían en la pantalla. Las palabras de perdón y esperanza del jardinero resonaban en 1900, el espacio tocando a cada persona presente de una manera única. Cuando las luces se encendieron, hubo un momento de silencio reverente antes de que los aplausos comenzaran. Eran aplausos que llevaban más que aprobación, llevaban reconocimiento, gratitud, catarsis colectiva. Miguel se levantó y caminó hasta el centro, al lado de Carlos. Su voz, cuando habló, estaba embargada de emoción. Este documental no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro que elegimos construir. A partir de hoy, este jardín está oficialmente abierto al público, no solo como un espacio de belleza, sino como un lugar de memoria y aprendizaje. Carlos completó: y como mi padre siempre decía, un jardín nunca está realmente terminado. Crece, cambia, se transforma, como nosotros. Luisa y Dolores se abrazaron, décadas de distancia finalmente disueltas en lágrimas de reconciliación. Alrededor de ellas, las personas comenzaban a levantarse, a conversar, a compartir sus propias historias. El jardín, testigo silencioso de tanto sufrimiento en el pasado, ahora se convertía en escenario de sanación y renovación. Un viento suave meció las ramas del ahuehuete, haciendo que algunas hojas danzaran en el aire. Para quien prestara atención, era casi posible escuchar en aquel susurro las palabras tantas veces repetidas por Antonio. En el jardín, toda historia tiene la oportunidad de florecer nuevamente. La noticia de la exhibición del documental en el Jardín de las Lomas se difundió rápidamente en los medios. Carlos observaba entre sorprendido y aprensivo los titulares que aparecían en los principales portales de noticias. Heredero de imperio empresarial, revela pasado oscuro y promueve transformación. Documental expone injusticias y promueve reconciliación en el mundo corporativo. En su pequeña oficina de edición, ahora instalada en una sala cedida por Miguel en la propia mansión, Carlos revisaba los cientos de mensajes que había recibido. Eran historias similares de todo el país, personas que se identificaban con su narrativa, que también buscaban justicia y reconciliación en sus propias vidas. «Creaste un movimiento sin querer», dijo Miguel, entrando en la sala con 2 tazas de café. Se había vuelto un hábito entre ellos compartir café en las tardes de trabajo. «No fui solo yo», respondió Carlos aceptando la taza. «Fueron todas aquellas personas que tuvieron el valor de contar sus historias. Fuiste tú tomando la decisión de hacer lo correcto». Miguel se sentó en un sillón cercano a la ventana, desde donde podía ver el jardín. Una escuela estaba visitando el espacio en ese momento. Niños corrían entre los canteros, aprendiendo sobre plantas e historias de superación. «Recibí una propuesta interesante hoy», comentó Miguel. «Una universidad quiere transformar nuestra iniciativa en un caso de estudio. Quieren mostrar cómo una empresa puede reconocer sus errores y transformarse». Carlos sonrió recordando algo. «¿Sabes qué escribió mi padre en una de las páginas del diario?
Las mayores transformaciones comienzan con pequeños gestos de valentía. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Laura, la joven aprendiz de jardinería, ahora coordinadora del programa social. «Disculpen la interrupción», dijo ella, sus ojos brillando de entusiasmo, «pero tienen que ver esto. Encontramos algo especial durante la reforma del cantero este». Los 203 se dirigieron al jardín, donde otros aprendices estaban reunidos alrededor de un descubrimiento. Al remover antiguas estructuras para plantar nuevas flores, habían encontrado una pequeña caja de metal enterrada hace años. Estaba exactamente donde su padre indicó en las anotaciones, explicó Laura, entregando la caja a Carlos. En Mininonechen, la última página del diario, había un mapa marcando este lugar. Con manos temblorosas, Carlos abrió la caja. Dentro, encontró un conjunto de fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño cuaderno. Las fotos mostraban momentos felices en el jardín. Antonio enseñando a un joven Miguel a plantar, Carlos pequeño leyendo historias bajo el ahuehuete, Dolores y Luisa conversando mientras los niños jugaban. «Lo guardó todo», murmuró Carlos, su voz entrecortada. Incluso sabiendo que tendría que irse, guardó estos recuerdos. Miguel tomó una de las fotos, donde su padre, Eduardo, aparecía sonriendo junto a Antonio. Era una imagen de un tiempo anterior a la ambición y la codicia, cuando todavía eran solo dos familias compartiendo un jardín. «Lo más increíble», dijo Laura, señalando un cantero cercano, «es que exactamente en este lugar, donde la caja estaba enterrada, nació un retoño espontáneo de jazmín, como si la tierra estuviera guardando no solo recuerdos, sino también semillas de esperanza». Carlos filmaba todo con su cámara, capturando aquel momento de descubrimiento. Los niños de la escuela se acercaron curiosos, y pronto Laura comenzó a contarles la historia del jardín, usando la caja y su contenido como elementos de una clase viva sobre memoria y transformación. «Creo que encontramos el próximo capítulo del documental», dijo Miguel observando la escena. «En realidad», respondió Carlos, «creo que encontramos algo mayor, una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, mi padre nunca perdió la esperanza. No solo enterró documentos y recuerdos, enterró semillas de un futuro que él sabía que algún día brotaría». Una brisa suave meció las ramas del ahuehuete, haciendo que algunas hojas danzaran en el aire. El sol de la tarde pintaba el jardín con tonos dorados, iluminando los rostros atentos de los niños que escuchaban la historia, las sonrisas de los aprendices que habían hecho el descubrimiento, las flores que insistían en brotar en cada rincón. En la biblioteca de la mansión, transformada ahora en un espacio de memoria y documentación, Luisa organizaba cuidadosamente el contenido encontrado en la caja enterrada por Antonio. Cada fotografía, cada carta era catalogada con el mismo amor con que su marido cuidaba las flores del jardín. «Es extraño», dijo ella a Dolores, que la ayudaba en la tarea. «Por años sentí tanta rabia, tanta tristeza. Ahora, organizando estos recuerdos, es como si finalmente estuviera entendiendo el plan mayor de Antonio». Dolores tomó una de las cartas, reconociendo la caligrafía de su fallecido esposo, Eduardo. Era una correspondencia antigua, de cuando las familias todavía eran cercanas, hablando sobre planes para el futuro, sobre la amistad entre los niños, sobre el jardín que crecía cada vez más hermoso. Eduardo no siempre fue el hombre en que se convirtió, reflexionó Dolores, su voz suave. Hubo un tiempo en que sabía valorar más que el dinero y el poder. Un grupo de estudiantes universitarios pasó por la biblioteca, parte de una visita guiada al nuevo Centro de Memoria y Reconciliación en que la mansión se había convertido. A través de la ventana, podían ver a Miguel conduciendo una reunión con ejecutivos de la empresa en el jardín, una práctica que había adoptado, diciendo que las flores ayudaban a mantener la humanidad en las decisiones corporativas. «Doña Luisa», llamó Laura desde la puerta. Llegaron más testimonios para el archivo. Son de ex empleados que vieron el documental y quieren compartir sus historias. Luisa sonrió, haciendo una señal para que la joven entrara. Laura se había convertido en un puente importante entre el pasado y el presente,
ayudando a recolectar y preservar las historias que seguían surgiendo. ¿Saben qué es lo más hermoso?, comentó Laura colocando las nuevas carpetas sobre la mesa. Muchas de estas personas no quieren solo contar sus historias de dolor. Quieren hablar sobre momentos buenos también, sobre amistades que hicieron, sobre lecciones que aprendieron. Exactamente como don Antonio habría hecho, respondió Luisa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él siempre decía que, incluso en las historias más tristes, siempre hay una semilla de esperanza esperando brotar. Carlos entró en la biblioteca, cargando su cámara y con una sonrisa animada. «No van a creer lo que acaba de pasar», dijo. «Una cadena de televisión internacional quiere hacer una serie sobre nuestra historia. No solo sobre el documental, sino sobre todo el proceso de transformación». «¿Y vas a aceptar?», preguntó Dolores, notando cierta vacilación en su voz. «Solo si podemos contar la historia a nuestra manera», respondió Carlos. «No quiero que sea solo sobre escándalos corporativos o injusticias. Quiero mostrar cómo es posible transformar el dolor en sanación, cómo es posible construir algo nuevo sin negar el pasado». Luisa se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento en el jardín. Grupos de personas paseaban por los canteros, algunas tomando fotos, otras simplemente contemplando la belleza de las flores. Cerca del ahuehuete, un grupo de niños participaba en un taller de jardinería. «Tu padre siempre supo que este momento llegaría», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Por eso guardó todo con tanto cuidado. No eran solo pruebas de injusticias, eran semillas de transformación. Y mira lo que brotó de ellas», completó Dolores uniéndose a ella en la ventana. «Un jardín que ahora pertenece a todos, historias que sanan, personas que se reconectan». Laura, que había crecido escuchando historias sobre el antiguo jardinero, tomó uno de los nuevos testimonios. «Hay una frase aquí que creo que necesitan escuchar», dijo leyendo en voz alta. «Lo que aprendí con esta historia es que nunca es tarde para hacer lo correcto, para reconstruir puentes, para permitir que nuevas flores broten en tierra antigua». Carlos filmaba discretamente la escena, su madre y Dolores lado a lado en la ventana, Laura leyendo los testimonios, el jardín floreciendo allá afuera. Era un momento más para su archivo de memorias, un capítulo más en la historia sin fin de transformación y esperanza. «¿Saben qué es lo más increíble?», dijo bajando la cámara. «Cada persona que visita el jardín, que escucha nuestra historia, lleva consigo una semilla. Y esas semillas están brotando en otros lugares, creando sus propios jardines de reconciliación». La noticia llegó una mañana de primavera. El documental de Carlos había sido seleccionado para un importante festival internacional de cine. El correo electrónico de la curaduría destacaba no solo la calidad técnica del trabajo, sino principalmente su impacto social y capacidad de inspirar cambios. «Es una oportunidad increíble», dijo Miguel mientras caminaban por el jardín discutiendo la novedad. «Imagina cuántas otras empresas, cuántas otras familias pueden ser inspiradas por esta historia». Carlos parecía pensativo, su cámara colgada al cuello como siempre. «¿Sabes qué es lo más interesante? Quieren que haga una continuación, no solo sobre nuestra historia, sino sobre otras historias de transformación que comenzaron después de que el documental fue exhibido». Laura se acercó corriendo, interrumpiendo la conversación. «Carlos, Miguel, tienen que ver esto», exclamó extendiendo una tablet con varias notificaciones de redes sociales. «El video que hicimos sobre el programa de jardinería se volvió viral». En la tablet, decenas de comentarios y compartidos mostraban cómo la iniciativa había tocado a las personas. Empresas de diferentes estados manifestaban interés en replicar el programa, crear sus propios jardines de reconciliación, establecer proyectos sociales similares. «Es exactamente sobre esto que quiero hablar en el nuevo documental», dijo Carlos, sus ojos brillando de entusiasmo, «sobre cómo una historia de transformación puede inspirar otras transformaciones». Miguel sonrió recordando algo. Ayer, durante la reunión del consejo, uno de los nuevos directores dijo algo interesante. Habló de que nuestra empresa ya no es solo un negocio,
Es un caso de estudio sobre cómo el poder corporativo puede ser usado para reparar injusticias y crear impacto positivo. El sonido de voces animadas llamó su atención. Un grupo de visitantes se acercaba, guiado por «Y tú nos, Luisa», que ahora coordinaba las visitas al centro de memoria. Entre ellos, ejecutivos de otras empresas, estudiantes universitarios e incluso un grupo de empresarios extranjeros. «Cada persona que pasa por ese portón», dijo Luisa, uniéndose a ellos después de encaminar al grupo, «lleva consigo más que una historia. Lleva una inspiración, una posibilidad de cambio». Carlos encendió su cámara, capturando el momento. El jardín estaba especialmente hermoso aquella mañana. Las flores que su padre tanto amaba en plena floración, los nuevos retoños plantados por los aprendices comenzando a brotar. El viejo ahuehuete majestuoso presenciando un capítulo más de aquella historia en constante evolución. «Recibí una carta interesante hoy», comentó Luisa, sacando un sobre de su bolso. «Es de una señora que trabajó aquí hace muchos años. Dice que después de ver el documental, finalmente encontró valor para contar su propia historia de injusticia y buscar reparación. Y no es solo eso», completó Laura, mostrando más notificaciones en su tablet. «Varias empresas nos están contactando para aprender cómo implementar programas de reparación histórica. Algunas ya comenzaron a crear sus propios fondos de compensación». Miguel tomó uno de los retoños de jazmín que estaba siendo preparado para plantación. «Cuando comencé este proceso de transformación, tenía miedo del impacto financiero, miedo del juicio público, miedo de destruir el legado de la empresa. Pero ahora veo que estamos construyendo un legado mucho más valioso, un legado de verdad y reconciliación», completó Carlos filmando, mientras Miguel plantaba el retoño de jazmín en un nuevo cantero. El viento suave de la primavera llevaba el perfume de las flores por el jardín, mezclándose con las voces de los visitantes. El sonido de las herramientas de jardinería, el murmullo de los aprendices en sus clases prácticas. Era una sinfonía de renovación, una prueba viva de que las semillas plantadas por Antonio continuaban floreciendo de maneras que él quizás nunca hubiera imaginado. «¿Sabes qué me emociona más?», dijo Luisa, observando una mariposa posarse en las flores recién plantadas. «Ver cómo la historia de tu padre sigue viva, sigue creciendo. Cada nueva persona que conoce nuestra historia, cada nuevo proyecto que nace inspirado por el jardín, es como si él estuviera aquí, todavía plantando sus semillas de esperanza». En la víspera del viaje al Festival Internacional de Cine, Carlos encontró a Dolores sentada sola bajo el ahuehuete. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras ella hojeaba un álbum antiguo. «¿Está de fotografías? ¿Puedo acompañarte?», preguntó él sentándose en el banco a su lado. «Claro, querido», respondió Dolores, su sonrisa suave iluminada por la luz del atardecer. Estaba justamente recordando los primeros días, cuando todo comenzó a cambiar. Carlos observó las fotografías, imágenes del inicio de la transformación del jardín, de las primeras reuniones con ex empleados, de los momentos iniciales del programa de jardinería. Parecía haber pasado tanto tiempo, y al mismo tiempo era como si todo hubiera ocurrido ayer. «¿Sabes?», comenzó Dolores, su voz cargada de emoción. «Por años cargué el peso del silencio. Creía que guardar aquellos documentos, proteger aquellas verdades era lo máximo que podía hacer. Pero tu padre, él sabía que la verdad necesitaba más que protección. Necesitaba luz para crecer. Como las flores del jardín», completó. Carlos sonriendo. «Exactamente», ella asintió. «Y mira lo que sucedió cuando finalmente dejamos que la verdad saliera a la luz. No fue solo sobre exponer injusticias o buscar reparación. Fue sobre transformar dolor en esperanza, silencio en diálogo, miedo en posibilidad». El sonido de risas infantiles llamó su atención. Un grupo de niños de la comunidad vecina participaba en una clase de educación ambiental, parte de los TIG, nuevos programas sociales desarrollados por la empresa. Sus voces alegres se mezclaban con el canto de los pájaros que comenzaban a recogerse para la noche.
Miguel me contó sobre los nuevos proyectos, dijo Carlos. La expansión del programa de jardinería, los cursos profesionales, el fondo de apoyo para pequeños emprendedores. Tu padre estaría orgulloso, interrumpió Dolores sosteniendo la mano de Carlos. No solo de ti, sino de todos nosotros, de cómo transformamos su lucha en algo mayor que nosotros mismos. En ese momento, Luisa y Miguel se acercaron, trayendo una sorpresa, un pequeño retoño de jazmín en una maceta decorada. Para que lleves al festival, explicó Luisa. Es un descendiente directo de las plantas que tu padre cultivaba, para que un pedacito de nuestro jardín pueda inspirar otros jardines por el mundo. Carlos tomó la maceta con cuidado, sintiendo el perfume suave de las flores. ¿Saben qué? Noté mientras preparaba la presentación para el festival. Nuestra historia no es sobre un final feliz, es sobre un nuevo comienzo que se renueva cada día. Como un jardín, dijo Miguel, mirando alrededor, siempre en transformación, siempre creciendo, siempre sorprendiéndonos con nuevas flores. El crepúsculo avanzaba, envolviendo el jardín en una luz dorada. Las sombras se alargaban, pero en vez de oscurecer el ambiente, parecían solo añadir más profundidad y misterio a la belleza del lugar. Mañana, continuó Carlos, cuando suba a ese escenario del festival, no contaré solo nuestra historia. Contaré la historia de cómo un jardín puede ser más que un espacio de flores. Puede ser un espacio de transformación, de sanación, de recomienzo. Y de cómo a veces, completó Luisa, necesitamos perder algo precioso para que algo aún más precioso pueda nacer. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cuando finalmente se levantaron. El jardín, silencioso y majestuoso, parecía abrazar aquel momento de despedida y promesa. El ahuehuete, testigo de tantas historias, mecía suavemente sus ramas como si bendijera el nuevo viaje que estaba a punto de comenzar. El auditorio del Festival Internacional de Cine estaba lleno. Carlos, de pie en el escenario tras la exhibición de su documental, observaba al público en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que solo ocurre cuando una historia toca profundamente a las personas. A su lado, el pequeño retoño de jazmín, en su maceta decorada, perfumaba discretamente el ambiente. Lo que acaban de ver, comenzó él, su voz firme a pesar de la emoción, no es solo la historia de un jardín en Ciudad de México, México. Es una historia sobre cómo la verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene el poder de transformar no solo un espacio, sino toda una comunidad. En la primera fila, Miguel y Luisa observaban orgullosos. Ellos habían insistido en estar presentes en este momento crucial, representando a todos aquellos que formaban parte de esta jornada de transformación. Una señora entre el público levantó la mano. «Soy directora de una fundación en Sudáfrica», dijo ella, su voz entrecortada. «Su historia me recordó mucho nuestro propio proceso de reconciliación. ¿Cómo podemos implementar algo similar?» Antes de que Carlos pudiera responder, Miguel se levantó. «Si me permite», dijo caminando hasta el escenario, «como empresario que pasó por esta transformación, puedo decir que el primer paso es estar verdaderamente dispuesto a enfrentar el pasado, sin importar cuán doloroso sea». La discusión que siguió fue mucho más allá del formato tradicional de preguntas y respuestas. Ejecutivos de diferentes países compartieron experiencias similares. Activistas sugirieron colaboraciones. Educadores propusieron programas de intercambio. Lo más extraordinario, comentó una crítica de cine presente, es cómo una historia tan local logra ser tan universal. Cada cultura tiene sus jardines secretos, sus verdades enterradas esperando brotar. Carlos tomó su teléfono y mostró imágenes en vivo del jardín en Ciudad de México, donde Laura conducía otra clase del programa de jardinería. En este preciso momento, explicó, decenas de jóvenes están aprendiendo no solo sobre plantas, sino sobre transformación social, sobre cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Una empresaria japonesa se manifestó. «En mi país tenemos un concepto llamado kintsugi,
el arte de reparar objetos rotos con oro, haciéndolos aún más hermosos. Su historia me hizo pensar en eso, cómo transformaron cicatrices en algo precioso. Luisa, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó. Mi esposo, el jardinero que inició todo esto, siempre decía que cada flor tiene su historia que contar. Lo que no imaginábamos es que esas historias pudieran viajar tan lejos. Un productor de cine independiente propuso crear una red internacional de documentales sobre transformación social. Podemos usar su historia como modelo, inspirando a otras comunidades a enfrentar sus propios pasados dolorosos. Y no solo comunidades, añadió Miguel. Empresas, instituciones, gobiernos, todos tienen sus jardines secretos esperando ser renovados. Al final de la sesión, mientras las personas se acercaban para conversar e intercambiar contactos, Carlos notó algo extraordinario. Varias personas tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas en los rostros. Era la misma expresión que veía en los visitantes del jardín en Ciudad de México, aquel momento exacto en que el dolor del pasado comienza a transformarse en esperanza para el futuro. «Mira esto», dijo Luisa, mostrando su celular a Carlos. Era un mensaje de Laura. El jardín había recibido aquel día su primera delegación internacional. Un grupo de empresarios y activistas sociales que querían aprender de la experiencia mexicana. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Miguel, uniéndose a ellos. «Cada persona que salga de este auditorio hoy llevará consigo una semilla. Y así como las flores de tu padre, esas semillas encontrarán suelo fértil en lugares que ni imaginamos». Carlos miró el retoño de jazmín en el escenario, sus pequeñas flores blancas brillando bajo las luces del auditorio. Era como si su padre estuviera allí, presenciando cómo su dedicación al jardín se había transformado en algo mucho mayor que todos ellos. De regreso a México, el jardín de la mansión de las Lomas bullía con una energía nueva. El éxito internacional del documental había traído una ola de visitantes, investigadores y curiosos de todos los rincones del mundo. Pero para Carlos lo más importante sucedía en los pequeños momentos, en las historias individuales que continuaban brotando. «Miren esto», dijo Laura, mostrando un cuaderno lleno de anotaciones. «Cada aprendiz del programa de jardinería está desarrollando su propio proyecto de transformación comunitaria. Es como si cada uno de ellos estuviera llevando un pedacito del jardín a sus propios barrios». Carlos filmaba mientras ella explicaba los proyectos. Huertos comunitarios en áreas marginadas, programas de educación ambiental en escuelas públicas, iniciativas de embellecimiento en plazas abandonadas. Cada proyecto llevaba un poco de la esencia de lo que su padre había comenzado tantos años atrás. «Hay algo en lo que he estado pensando», dijo Miguel, acercándose con algunos documentos en las manos. «¿Qué tal si transformamos oficialmente la mansión en un instituto? Un espacio permanente dedicado a la memoria, la educación y la transformación social». Dolores, que estaba sentada cerca del ahuehuete, sonrió al escuchar la propuesta de su hijo. «Tu padre nunca imaginó que esta casa algún día sería más que un símbolo de poder y estatus», comentó. «Ahora se está convirtiendo en un faro de esperanza». Luisa, que coordinaba las visitas al centro de memoria, se unió a la conversación trayendo más novedades. ¿Saben aquella profesora universitaria que vino la semana pasada? Quiere desarrollar un currículum académico basado en nuestra experiencia. Algo sobre jardines de reconciliación, un nuevo modelo de transformación social. Carlos capturaba cada momento con su cámara, pero ahora con una mirada diferente. Ya no se trataba solo de documentar el pasado o exponer injusticias. Se trataba de registrar el nacimiento de algo nuevo, algo que crecía y se multiplicaba de formas sorprendentes. «Recibí un correo electrónico interesante hoy», comentó Miguel. «Una gran corporación internacional quiere implementar un programa similar al nuestro. No solo el fondo de compensación, sino todo el concepto de transformar espacios corporativos en centros de memoria y aprendizaje. Y no es solo eso», completó Laura, sus ojos brillando de entusiasmo. 3 de nuestros aprendices fueron invitados para ayudar a implementar proyectos similares en otros estados.
Es como si estuviéramos creando una red de jardines de reconciliación. Una brisa suave meció las hojas del ahuehuete, trayendo el perfume de los jazmines que florecían en abundancia. Carlos cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su padre en el diario. Un jardín nunca está realmente terminado, siempre está en transformación, siempre creciendo, siempre sorprendiéndonos. ¿Sabes qué es lo más hermoso en todo esto?, dijo Luisa, observando un grupo de niños que participaba en un taller de plantación. Cada persona que pasa por aquí lleva consigo no solo conocimiento o inspiración, sino una comprensión profunda de cómo la transformación es posible. Y cada uno añade algo nuevo a la historia, completó Dolores. Ya no se trata solo de nuestro pasado, nuestro dolor, nuestra reconciliación. Se trata de cómo esta experiencia puede iluminar nuevos caminos para otros. Carlos enfocó su cámara en una escena particular. Uno de los aprendices más jóvenes explicaba a un grupo de ejecutivos cómo un simple retoño de planta podía simbolizar un nuevo comienzo. El muchacho hablaba con la misma pasión y sabiduría que Carlos recordaba haber visto en su padre. El jardín, dijo bajando la cámara, continúa enseñándonos. Cada día trae una nueva lección, una nueva posibilidad, una nueva historia que contar. Miguel puso su mano en el hombro de Carlos, y cada historia que contamos es como una nueva semilla plantada. Nunca sabemos exactamente dónde o cómo florecerá, pero sabemos que lo hará. El sol apenas había salido cuando Carlos llegó al jardín aquella mañana especial. Era el día de la inauguración oficial del Instituto Jardines de Reconciliación, y quería capturar los primeros rayos de luz tocando las flores que su padre tanto amaba. El viejo ahuehuete, como siempre, parecía más majestuoso al amanecer. «Ya sabía que te encontraría aquí», dijo Luisa, acercándose con 2 tazas de café. Vestía un elegante conjunto azul, preparada para las ceremonias del día. Quería filmar el jardín así, tranquilo, antes de que comenzara el movimiento, respondió Carlos, ajustando su cámara. Papá siempre decía que el jardín revela sus mayores secretos al amanecer. Los primeros empleados comenzaban a llegar, preparando todo para el evento. Laura coordinaba un equipo de jóvenes jardineros, todos vistiendo uniformes con el nuevo logo del instituto, un ahuehuete estilizado con raíces que se transformaban en manos entrelazadas. «Es increíble cómo todo ha cambiado», comentó Miguel, que se unió a ellos cargando una carpeta con los documentos oficiales del instituto. Hace un año, este lugar era solo un símbolo del poder corporativo. Ahora es un símbolo de transformación, completó Dolores, acercándose al grupo. Parecía especialmente emocionada aquella mañana. Y pensar que todo comenzó con un encuentro aparentemente casual en una notaría. Carlos sonrió recordando aquel día. Nada fue casual, ¿verdad, doña Dolores? Usted ya lo tenía todo planeado. Planeado no, corrigió ella suavemente. Digamos que tenía esperanza. Esperanza de que finalmente hubiera llegado el momento adecuado. El jardín comenzaba a cobrar vida con la llegada de los primeros invitados. Representantes de empresas, activistas sociales, educadores, periodistas, todos atraídos por la historia de transformación que aquel espacio representaba. «Miren quién llegó», señaló Laura, indicando un grupo que se acercaba. Eran los primeros beneficiarios del programa de reparación histórica, ahora regresando como mentores de las nuevas generaciones de aprendices. Entre ellos estaba don José, un ex empleado que había trabajado con Antonio en el jardín. Sus ojos brillaron al reconocer los antiguos rosales, ahora floreciendo más hermosos que nunca. «Don Antonio estaría tan orgulloso», dijo, su voz entrecortada, no solo de las flores, sino de ver cómo sus semillas de justicia finalmente brotaron. Miguel, que en los últimos meses se había transformado tanto como el propio jardín, se acercó al antiguo empleado. ¿Podría ayudarnos a contar más historias sobre aquella época, sobre cómo era trabajar aquí con el padre de Carlos? Con todo gusto, respondió don José, mirando alrededor con cariño. Cada cantero tiene una historia, cada flor guarda un recuerdo. Carlos filmaba cada momento,
Cada reencuentro, cada abrazo emocionado. Su cámara capturaba no solo imágenes, sino la esencia de una transformación que iba mucho más allá de lo visible. ¿Vieron los números del último informe?, y preguntó Laura mostrando su tablet. El programa ya inspiró la creación de más de 50 iniciativas similares en todo el país. Empresas, escuelas, comunidades, todos queriendo crear sus propios jardines de reconciliación. Luisa tomó uno de los retoños de jazmín, que serían distribuidos a los participantes del evento. Cada uno de estos retoños lleva un poco de la historia de tu padre, Carlos, y ahora ayudará a contar nuevas historias en otros lugares. El sol. Ya estaba alto cuando la ceremonia oficial comenzó. El jardín, completamente renovado, pero manteniendo su esencia original, acogía a cientos de personas. Bajo el ahuehuete, donde tantas historias habían comenzado, una placa sería develada: Instituto Jardines de Reconciliación, porque toda historia merece la oportunidad de florecer nuevamente. La ceremonia de inauguración del Sinonicentones Instituto transcurrió como un verdadero festival de renovación. Mientras las autoridades hacían sus discursos oficiales, Carlos capturaba con su cámara los pequeños momentos que realmente contaban la historia. La sonrisa orgullosa de su madre, las lágrimas silenciosas de exempleados reencontrando a antiguos colegas, el brillo en los ojos de los jóvenes aprendices. Este no es solo un espacio de memoria, declaró Miguel en su discurso. Es un laboratorio vivo de transformación social. Cada flor que brota aquí es un testimonio de que es posible transformar dolor en esperanza, silencio en diálogo, pasado en futuro. Entre los invitados había una delegación internacional, empresarios, activistas y educadores que habían conocido la historia a través del documental de Carlos y ahora venían a buscar inspiración para sus propios proyectos de reconciliación. Lo más fascinante, comentó una socióloga francesa, es cómo lograron transformar un espacio privado, símbolo de poder y exclusión, en un centro de inclusión y transformación social. Laura guiaba a un grupo de visitantes por el jardín, explicando cada proyecto en desarrollo. Aquí, dijo, señalando un nuevo cantero, estamos desarrollando un programa de agricultura urbana con escuelas públicas. Los niños aprenden sobre sustentabilidad, alimentación saludable y, lo más importante, sobre cómo pequeñas acciones pueden transformar una comunidad. Luisa y Dolores, ahora inseparables, coordinaban el Centro de Memoria Oral, recolectando y preservando historias que seguían surgiendo. Cada persona que pasa por esa puerta, explicó Luisa, trae consigo una pieza del rompecabezas de nuestra historia colectiva. Carlos filmaba todo, pero de una manera diferente ahora. Ya no era solo un documentalista registrando eventos, era un guardián de memorias, un contador de historias que se multiplicaban y se transformaban cada día. ¿Sabes qué me emociona más?, le dijo a Miguel mientras filmaban a un grupo de niños plantando retoños de flores. Ver cómo la historia de mi padre sigue viva, sigue creciendo. Cada nueva persona que conoce nuestra historia, cada nuevo proyecto que nace inspirado por el jardín, es como si él estuviera aquí todavía plantando sus semillas de esperanza. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando don José, el antiguo colega de Antonio, reunió a todos los aprendices bajo el ahuehuete para contar historias de los primeros tiempos del jardín. Don Antonio siempre decía, recordó, que un jardín es como la vida. Necesita cuidado diario, paciencia y sobre todo amor. Miguel, que observaba la escena, comentó en voz baja, es increíble cómo un espacio puede guardar tantas capas de historias. Cada rincón de este jardín tiene algo que enseñarnos. Y lo más hermoso, completó Dolores, es que esas historias continúan multiplicándose. Cada persona que pasa por aquí lleva un poco de esta transformación consigo y la planta en otros lugares. Al final del día, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Carlos encontró a su madre sentada en el mismo banco donde él solía leer historias a Miguel cuando eran niños. Luisa sostenía uno de los retoños de jazmín que serían
distribuidos en el programa de extensión del instituto. Tu padre siempre decía, comentó ella, acariciando las pequeñas flores blancas, que un jardín nunca está realmente terminado. Crece, cambia, se transforma, como nosotros. Carlos se sentó a su lado, su cámara finalmente en reposo. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Creo que finalmente entendí, dijo mirando el jardín que ahora pertenecía a todos. No estamos solo contando una historia o corrigiendo injusticias del pasado. Estamos cultivando un nuevo tipo de futuro, una semilla a la vez. La brisa nocturna traía el perfume de los jazmines, mezclado con las voces de los últimos visitantes y el sonido de las herramientas siendo guardadas. El jardín, testigo silencioso de tantas transformaciones, parecía susurrar sus propias historias a través del movimiento suave de las hojas del ahuehuete. Un año había pasado desde la inauguración del instituto. El jardín, más exuberante que nunca, acogía una celebración especial: el estreno del nuevo documental de Carlos, Jardines de Reconciliación, Semillas por el Mundo. Una pantalla grande había sido montada bajo el ahuehuete, como en aquella primera exhibición que cambió tantas vidas. No puedo creer cuánto ha cambiado todo, dijo Luisa, ayudando a organizar las sillas para los invitados. El centro de memoria, que ella coordinaba, se había convertido en una referencia internacional en documentación de historias de transformación social. Laura, ahora directora del programa educativo del instituto, orientaba a un equipo de jóvenes que se habían graduado en la primera generación del curso de jardinería. Preparaban pequeñas macetas con retoños de diferentes flores, cada una simbolizando una de las historias que serían contadas en el documental. Cada retoño tiene una etiqueta especial, explicó, mostrando las macetas a Carlos, con un código QR que lleva a un banco de historias en línea. Así, las personas pueden seguir descubriendo nuevas narrativas, incluso después de regresar a casa. Miguel llegó trayendo más novedades. Acabo de salir de una videoconferencia con representantes de 5 países. Todos quieren implementar programas similares al nuestro. El modelo del instituto realmente se está convirtiendo en una referencia global. Dolores, que observaba todo con ojos empañados, sostenía un objeto precioso, el diario original de Antonio, ahora parte del acervo permanente del centro de memoria. Tu padre soñaba con un jardín que pudiera alimentar más que el cuerpo, que pudiera alimentar el alma. Y mira en qué se ha convertido ese sueño. Los invitados comenzaban a llegar. Representantes de otros proyectos de reconciliación, periodistas, investigadores y principalmente personas comunes cuyas vidas habían sido tocadas por la iniciativa. Cada uno traía su propia historia de transformación. Miren quién llegó, señaló Laura indicando un grupo especial. Eran representantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se habían inspirado en el proyecto para crear sus propios centros de memoria y reconciliación. Carlos circulaba entre los invitados con su inseparable cámara, capturando no solo imágenes, sino la esencia de cada encuentro, cada abrazo, cada sonrisa de reconocimiento. El jardín, una vez más, se transformaba en un escenario de reencuentros y renovación. Hay algo especial que quiero mostrar antes de la exhibición, dijo Miguel, conduciendo al grupo hasta un área recién inaugurada del jardín. Era un espacio circular, con bancos dispuestos en forma de espiral, rodeado por diferentes especies de flores. Este es el jardín de las historias, explicó. Cada especie de flor aquí representa un proyecto de transformación que nació inspirado por nuestra experiencia. Y en el centro, hizo una pausa, emocionado. Plantamos un nuevo ahuehuete, descendiente directo de nuestro viejo árbol. Luisa se acercó a su hijo, que filmaba la escena con lágrimas en los ojos. Tu padre siempre decía que un jardín es un libro vivo, donde cada flor cuenta una historia. Ahora, mira cuántas historias estamos ayudando a florecer. El sol comenzaba
a ponerse cuando todos tomaron sus lugares para la exhibición. El nuevo documental no era solo una continuación del primero, era una celebración de cómo una única historia de transformación podía inspirar miles de otras. En la pantalla, imágenes de jardines de reconciliación brotando en diferentes partes del mundo se mezclaban con testimonios emocionantes y escenas de transformación social. Cada proyecto, único en su esencia, llevaba un poco del espíritu del jardín original. Lo más hermoso, comentó Dolores a Luisa durante la exhibición, es ver cómo cada lugar encontró su propia manera de hacer florecer la